¿Interés? Desde el principio Desde las 9 de la mañana. hasta el fin. Hasta el fin, hasta esta misma noche, Sí, ¿no? sí. Bueno, y dígame, si yo le pregunto quién ha ganado el debate entre Rajoy e Iglesias, ¿qué me dice? Bueno, para mí me parece evidente que no lo ha ganado Iglesias, por tanto lo ha perdido. Iglesias y Montero. Hay una frase que ha dicho el presidente del gobierno, que los excesos no conducen a nada bueno, pero yo creo que la ha cogido esta mañana de un columnista del Mundo, Raúl del Pozo, que lo decía textualmente también. Los excesos, cuando es excesivo en algunas cosas, termina la cosa mal. Y yo creo que la señora Irene Montero ha empezado siendo excesiva, reiterativa. Los casos de corrupción, que son muchos, claro, los ha repetido 10 veces y entonces son 10 veces más, no. Son muchos, pero no tantos como ha aparecido en la señora Montero. Y si me permiten, ha dicho algo que tiene que ver con nuestra transición política. Ya se ha referido de una forma absolutamente indignante para mí, porque de quien ha hablado ha sido de un hombre que conozco de la transición política española, un hombre importante en la transición, es un hombre de la derecha política, es un hombre que fue fundamental en la legalización, por ejemplo, del Partido Comunista, absolutamente fundamental, y le rogaría que me dejen leer una carta. ¿Qué ha dicho concretamente de esa persona, Irene Montero? Pues le han llamado prácticamente, no sé si asesino, pero casi, ¿no? ¿Podemos decir ya el nombre, José Luis? Sí, sí. ¿Estamos hablando de Rodolfo Martín Villa? De Rodolfo Martín Luis, ¿tú te Villa. acuerdas el detalle del el momento en cuando que le llama? Exactamente no. El trozo... Bueno, pero ha sido algo tremendo, que está en busca de captura. Y quisiera leer esta carta, que la tengo desde hace algún tiempo, porque suelo verme con él y con otros compañeros, excompañeros míos. Excelentísima la señora María Romilda Servini de Cubria, magistrada juez, Juzgado Nacional, Argentina. Esta es la carta que le envía Rodolfo Martín Villa respetada señora, a esa magistrada argentina. Quizás pueda producirle alguna extrañeza que me dirija directamente a usted por un cauce que no creo es habitual en los procedimientos judiciales. Es del 23 de noviembre del 16. El pasado 30 de octubre se ha cumplido 2 años desde que usted, su señoría, dictó el auto por el que se solicitaba mi extradición para comparecer en ese juzgado. Desde que llegó a mí el citado auto, he insistido en mi voluntad de declarar ante vuestra señoría, con independencia de lo que se decidiera en España por el gobierno o los tribunales de justicia. Me dirigí a vuestra señoría en diciembre de 2014, tras conocer el referido auto, y lo reiteré después de que se me remitiera la decisión del gobierno español de rechazar la petición de extradición. Presenté en el juzgado un escrito de aclaraciones, acompañado de varios anexos con documentación sobre mi trayectoria personal y política. Por otro lado, indicaba en las citadas aclaraciones que había solicitado en diciembre de 2014 comparecer ante el Congreso de los Diputados una vez que hubiera declarado ante vuestra señoría. Entendía entonces, y sigo en la misma idea, que debería asumir costes políticos dado que he tenido una dilatada vida pública y me parecía una obligación moral actuar de tal manera. Algunos días antes de que vuestra señoría solicitara una comisión rogatoria prevista para el pasado mes de abril y que finalmente no se practicó, los abogados que actúan en mi nombre presentaron ante ese juzgado la petición de declarar por videoconferencia o de cualquier otra forma válida. Conocedores de las dificultades legales que pudiera haber en relación con la videoconferencia, hicimos saber que cualquier fórmula que vuestra señoría decidiera en el marco de la legalidad de esa república sería aceptada por mí. Después de una segunda comisión rogatoria solicitada por vuestra señoría,
que habría de tener lugar en el pasado mes de octubre, los abogados que me representan han hecho llegar a ese juzgado a comienzos del presente mes de noviembre un nuevo escrito en el que manifestaba nuevamente mi voluntad de comparecer. De otra parte, un auto de Vuestra Señoría, fechado el 3 de octubre pasado, planteaba mi declaración en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid en el marco de la citada segunda comisión rogatoria. Finalmente he tenido conocimiento, hace muy pocos días, que el juez titular de dicho Juzgado número 28 ha dictado un auto de fecha 20 de octubre que rechaza la posibilidad de mi declaración ante Vuestra Señoría. Ello hace imposible, al menos según mi criterio, que declare ante Vuestra Señoría en España. Después de tiempo y esfuerzo dedicado a poder responder sin haberlo conseguido, por una dilación ajena a su voluntad y a la mía, no le oculto que hoy es aún mayor si cabe mi voluntad de declarar. Por todo ello, le reitero mi deseo de comparecer ante Vuestra Señoría en ese juzgado y en la ciudad de Buenos Aires. Le saluda atentamente el, para mí, amigo Rodolfo Martín Villa. ¿Le estaban reclamando en relación con crímenes de guerra? Pero ¿Cuál fue la acusación? La actitud de una persona... La acusación que ha hecho es que estaba escondido mientras era perseguido por la justicia. En un consejo de administración, mientras era perseguido por la justicia. Esta es la forma de esconderse. Esta es la forma de esconderse, que estaba dispuesto a ir a Buenos Aires. Estaba dispuesto a ir a Buenos Aires y así lo decidía la juez. Y hay otra cosa que, al hilo de esto, que yo suelo hacer por aquel que le tengo una estima, lo que haga falta menos, mientras no me demuestre lo contrario, debo decir que me alegro extraordinariamente de que un exconsejero, y espero que amigo mío todavía, del gobierno vasco, haya sido absuelto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue probablemente el consejero más vitoreado por los medios madrileños. Nunca hubo un consejero de Interior más vitoreado. Habla de Atucha. Que el señor Atucha por los medios de comunicación de Madrid, hasta que un día algunos pensaron que cometió un error y se acabó el idilio. Se acabó el idilio. Se acabó el idilio. Para mí era igual de respetable entonces, durante y ahora. Y dicho esto, a mí me parece que lo que ha pasado hoy es que ha habido un candidato a la presidencia del gobierno que no ha sido capaz de explicar un programa coherente. Por eso yo creo que hay 4 hitos en esta sesión. Uno es la respuesta del presidente del gobierno, otra es la respuesta del señor Esteban del Partido Nacionalista Vasco, otro es la respuesta, bueno, la identificación en 5 minutos que la señora Oramas ha hecho del señor Iglesias, porque no se necesita mucho tiempo para identificar a una persona. Y dejo para lo último la cuarta, que me parece lo más sustantivo, que es esos aplausos tan inmensos entre los republicanos catalanes y el señor Iglesias, que se han estado aplaudiendo 3 minutos. Oiga, parecía los mítines de Maduro, que se aplauden entre ellos. El primero él, que es el que habla, que es el que habitualmente no debiera aplaudirse, pues se aplaude también. El primero, he dicho que los excesos son siempre perniciosos. ¿Por qué? Porque exagerar mucho conducen a que te puedan soltar un mandoble y te dejen, pues, patitieso. Y además han hecho un error de cálculo y han pensado que iba a ocurrir como ocurrió en Madrid, que iban a empezar a salir ministros, que iban a empezar, y de repente sale el presidente del gobierno, sobre el que se podrá tener cualquier opinión, pero hay una que a mí me parece que la debiera compartir con los demás. Es un extraordinario parlamentario. Y se los ha llevado por delante, literalmente.
Es decir, un presidente del gobierno que sale con nota en un debate donde tiene casos de corrupción a punta pala, es un tío de primera división. Tío de primera división. Y el que con esos en la mano no es capaz, valga la redundancia, meterle mano, da, en fin, la capacidad parlamentaria del susodicho. Yo eso ya lo he dicho muchas veces. Es un caramelo para Mariano Rajoy. El señor Iglesias es un caramelo. Y me gustaría que lo fuera para el segundo partido, la oposición, porque es otro caramelo si hiciera lo que tiene que hacer. Se refiere a su partido, al PSOE. A mí es partido. Bueno, sigue siendo, aunque no milite ahora... Es un caramelo. Es que son como adolescentes. Parece que están en la asamblea de una universidad. Oiga, yo he hecho centenares de asambleas. Nosotros hacíamos asambleas en el año 64, 65. Oiga, ahí había una altura, ahí había... O sea, tú le oías a una gran persona del Partido Comunista allí en la mina del Alemán, David Moril, por ejemplo, y decías, hoy te quedabas sorprendido. Pero es que estas criaturas a mí no me sorprenden. Se lo digo, en serio, igual soy irrespetuoso. Estas señorías, porque ahora son señorías. Entonces, señor Esteban, ya he dicho la primera, breve, señor Esteban. El portavoz del PNV. El portavoz del PNV le ha dejado, se diría, con el culo al aire en cuanto a su programa. Porque el señor Esteban, que por cierto a mí me parece que ha estado espléndido, es un gran parlamentario también, cuando le ha dicho lo del programa, dice, bueno, los programas, esas propuestas de leyes, de hacer leyes, oiga, ¿por qué no presentan algunas? ¿Por qué no han apoyado algunas de las que ha dicho? ¿Por qué retrasan la aprobación de otras de las que ha dicho como su programa electoral? Claro, le ha dejado absolutamente doblado. Y la señora Orama. Hemos hablado con ella, José Luis, con Ana Oramas hace un ratito. Pues a mí me encantaría poder charlar con ella un rato. Pues hemos estado hablando con ella un rato. En 5 minutos ha identificado perfectamente lo que es políticamente el señor Pablo Iglesias. Naturalmente se ha cogido un cabreo de aquí, un cabreo tremendo, y le ha contestado inadecuadamente, lo cual demuestra que es uno de estos hombres que es duro con los débiles, duro con los que representan poco, porque al señor Quevedo también le ha zurrado la badana, ¿verdad? Y le ha contestado también debidamente. Y más contemporizador con los que, amigo, tienen detrás de sí muchos votos. Es que realmente su disgusto y su frustración en esta moción de censura fallida le ha pagado con sus eventuales aliados que podían hacer el camino en el futuro. Es decir, se ha enfrentado al PNV, se ha enfrentado a Nueva Canarias, a todos ellos. Es decir, todos esos aliados teóricos han pagado su mal humor de su frustración porque le ha salido mal. Efectivamente, tenía 3 ases y un comodín y ha perdido la partida frente a Rajoy. Y una palabra muy grave. Votos. Sí. ¿Sabe por qué? Porque la gente, yo suelo decir en este programa que la gente es muy inteligente. Aquí hay que oír a la gente hablar y a este tipo de gente más. Que salgan todos los programas. Por cierto... Bueno, Rajoy lo ha definido perfectamente. Cuanto más se le conocen a ustedes, yo estoy totalmente, menos les votan. Eso me lo ha copiado a mí, porque eso lo he dicho yo aquí hace también mucho tiempo. Usted lo ha dicho. Como he dicho aquí yo hace mucho tiempo, que el primero que habló de macho alfa fue él, en Vistalegre 1. No penséis, nadie había dicho nada de macho alfas, pero él dijo, no penséis que soy un macho alfa. Joder, lo tenía en mente el tío, no le salió por casualidad. Y luego ha habido una parte... Lo de los aplausos. Que ha sido absolutamente increíble, porque han estado de acuerdo
desmintiéndose el uno al otro. Desmintiéndose el uno al otro. Es decir, el señor Tardá, el señor Tardá ha dicho, casi lo tengo por aquí, Tardá, niego toda posibilidad de que la Constitución dé cobertura a lo que Pablo Iglesias dice que es posible. Ha dicho Tardá. Niego rotundamente que la Constitución autorice, mediante un acuerdo para hacer un referéndum, que ese referéndum sea un referéndum de independencia o un referéndum secesionista. Y tiene razón el señor Tardá. Y ha dicho por qué ellos votan cuando son diputados por imperativo legal. Ha dicho, lo ha explicado. Dice, ¿por qué nosotros votamos por imperativo legal? Pues porque la Constitución impide que nosotros llevemos a cabo nuestras aspiraciones de independencia y de la construcción de un país y de una república. Por tanto, el señor Tardá le deja en evidencia a Pablo Iglesias, tanto cuando éste le responde al presidente del gobierno diciendo que si él estuviera en el gobierno habría acuerdo para hacer un referéndum, cosa que la Constitución naturalmente prohíbe, y en cambio cuando lo dice el señor Tardá, va y le aplaude. Pero bueno, no sé si le ha dado un beso. Está diciendo lo mismo que ha dicho Rajoy, ¿no? Sí, Jaime. Luis, pero ahí hay una cuestión que a mí me parece importante. Sí. Más allá de que discrepen en este punto concreto, lo que ha hecho el señor Tardá es votar a favor, anunciar que va a votar a favor. Sin duda. Es decir, hay una retroalimentación de intereses. Podemos necesita a los independentistas como los independentistas necesitan a Podemos. Sí. Por cierto, el retrato que queda hoy es un aspirante a presidente del gobierno que cuenta con los siguientes apoyos: los independentistas de RC y los señores, por llamarles algo, de Bildu. Sí, Eso es el retrato de la primera sesión de eso investidura. y la definición que de eso hizo el presidente del gobierno. Que el presidente del gobierno dijo que era un peligro que este señor fuera presidente del gobierno. Pues claro que es un peligro que este señor sea presidente del gobierno. Sí, pero porque piensa cosas que son el final de mi país y del suyo, el final. Pero cuando ha empezado a dar vueltas por toda la geografía española, solucionando los problemas de Murcia, de La Rioja, no ha sido más que los ha citado y les ha dicho, os haremos más felices, lo haremos no sé qué, las infraestructuras, pero ni una palabra de con qué o cómo. Y luego Baleares, y luego Valencia, y luego todas las comunidades españolas, ¿verdad?, las ha tenido en cuenta, y cuando ha llegado a Madrid, también, que hasta incluso en esto de la libertad y en esto del reconocimiento de los pueblos, ha citado a Móstoles y a Leganés. Yo me quedé... Un viva Cartagena. Viva Cartagena. Pero hay un dato, en relación a lo Tardá, sí subraya una cosa que a mí me parece importante. Así como no hay que reconocerle a Pablo Iglesias su habilidad, pero es profundo su desconocimiento de materias en las que un profesor de universidad debía tener pleno conocimiento. Uno de ellos es la Constitución. Es decir, la Constitución no puede admitir el referéndum, como lo ha recordado Tardá, pero hay que recordar que ya hace meses tuvo aquella metedura de pata con relación a Andalucía, diciendo que había votado la autodeterminación. Es decir, un profesor de universidad, y no digamos el repaso que ha hecho por la historia reciente de España, que es preocupante el nivel académico de un profesor de universidad. O definir tránsfuga a una nacionalista, como Bueno, tránsfuga. Sí, eso ya entra en el rifirrafe político. No, pero a un profesor de universidad que hay que pedirle unos conocimientos mínimos en cuanto a la Constitución, en cuanto a la historia de España, que cometa esos errores de libro, son... Pero vamos a ver, tránsfuga, tú no puedes decirle que es nada más porque puede pactar un día con el PSOE y otro día con el PP, es una tránsfuga. No, es un concepto también político que también ha empleado mal. No solo eso, si me es un permites. tránsfuga, alguien que Que el con unas señor siglas Tardá... traiciona sus siglas y vota a otro partido. O sea, yo estoy en un partido y ahora voy y voto a otro.
y traiciona al mío, eso es un tránsfuga. Pero que un partido vote a quien quiera... Sí, vote a quien quiera. Yo digo un pacto hoy contigo y mañana puedo llegar a un pacto. Pero lo digo porque eso también es muy grave, que lo diga una persona que aspira a ser presidente del gobierno. Que un socio de Convergencia en Cataluña venga a hablar de la corrupción, que hay y mucha, efectivamente, y diga que esto es un estercolero, tiene tela. Es que tiene tela. Por metro cuadrado, desde luego, el resto de España es una bendición comparado con Cataluña. Anda que tiene gracia el tío. O sea, ni una palabra. Campuzano, ¿no? Ni una palabra a la corrupción, que parece que hay, que yo, mientras no fallen los jueces, no diré absolutamente nada. Pero, hombre, ni una palabra. Hombre, parece que ya no es el oasis catalán, precisamente. Y luego hay cosas, ¿no? Hay cosas que son... Esto de Madrid, los pueblos, Madrid, Móstoles y Leganés, ha sido una licencia hermosa por parte de Pablo Iglesias. Ha sido como cuando ha hecho referencia a 1930 y el pacto republicanos españoles con los republicanos catalanes, cosa que negó Azaña toda la vida, porque cuando a Azaña se le decía que cuando se empieza a discutir el Estatuto de Cataluña, que era un pacto previo, que se lo dijo entre otros Ortega, se dijo que jamás hubo tal pacto, pero parece que al fin se ha descubierto la verdad, o lo ha descubierto el señor Pablo Iglesias. Hubo pacto en San Sebastián, pero ha descubierto otra cosa, y es que solo la derecha española ha sido reacia a que en España, o que España se trocee o se divide, o se divida. Ha hecho infinidad de alusiones a lo que representa un fracaso histórico, una no puesta al día de la derecha española. Oiga, ¿y cuándo la izquierda española ha favorecido o ha votado la separación de territorios en España? ¿Cuándo? Cuando Pablo Iglesias era enemigo acérrimo hasta del Estado federal. Estamos hablando del fundador del PSOE, que el fundador del PSOE. Ya sé que estos no son los tiempos de Pablo Iglesias, ¿verdad? Pero hasta eso, ¿cuándo la izquierda en España ha sido favorable a que España se trocee? El actual Pablo Iglesias hoy no ha querido mojarse sobre ese tema. Desde que usted entrara al plató hemos estado le dice a la derecha ¿cuál es su interpretación? Lo que le podría decir a la izquierda hasta que él llegó. Pero como yo siempre he defendido que este hombre no es de izquierdas, este hombre no es de izquierdas, este hombre es un populista, que cuando habla de Europa, cuando habla de Europa, también se equivoca. Dice, todo está en crisis. El estado de bienestar está en crisis en Europa. Oiga, ¿pero de qué habla usted? Hombre, Europa no nos ha venido bien, ha llegado a decir. Oiga, que no nos ha venido bien. O sea, la mitad de las infraestructuras que tiene España, ¿de dónde ha venido? Ahora somos... Naturalmente cotizamos y tenemos un saldo positivo, pero ¿cuántos años hemos estado con saldo a favor de Europa entregándonos recursos a España? ¿Cómo que no ha sido? Oiga, y si el estado de bienestar no está en Europa, ¿me quiere usted decir dónde está? ¿Hay algún sitio en el mundo que usted admira, por ejemplo en Venezuela, que por cierto... la señora Orama, cuando ha hablado de Venezuela, los canarios conocen perfectamente, porque hay canarios a punta de pala en toda la isla, hasta el extremo, que no sé si sabrán ustedes, que cuando había campañas electorales, antiguamente, generalmente el primer mitin que daban los candidatos lo daban en Las Palmas o en Tenerife. Venían a España a dar un mitin, y lo hacían en Canarias, naturalmente. Bueno, entonces, oiga, si el estado de bienestar está desapareciendo en Europa, ¿dónde está? Es que son una
cantidad de perogrulladas, de salidas de tono. Dice, ustedes están perdiendo el paso, como en Europa. Oiga, los franceses de insumisos han sacado un resultado extraordinario. Extraordinario. Cada destacaba Portugal, ¿eh? Cada destacaba Portugal. Bueno, pero no. Y los portugueses están mejor que nosotros, como de aquí a Lima. Por aquí se va a Madrid. Es que esto es una cosa. Es que se habla creyendo que la gente es tonta. Por eso es buenísimo que este hombre hable. Buenísimo. Es estupendo que hable, que diga, que haga propuestas. Porque saldrá un Esteban y le dirá, pero oye, ¿qué propuestas has hecho si me las has estado torpedeando en el Parlamento desde hace no sé cuántos meses? Pero bueno, ha sido la receta para la creación de empleo. Dice, derogamos todas las leyes del PP y subimos los sueldos. Y se queda tan ancho. A ver, Luis Salvador, vamos a la publicidad, que me había pedido la palabra rápido. Y vamos a hacer una pausa. Hay una cosa de calado que creo que a mí me ha preocupado bastante y por eso decía antes el dardo envenenado que le va a entregar al PSOE y a Pedro Sánchez nada más que termine la moción. Sí. Ahora de eso hablaremos también con José. Y ha sido la intervención del PDeCAT y la intervención de Esquerra. La intervención del PDeCAT lo que él ha venido a decir desconfío de ti como de Zapatero, porque es verdad que nos das a entender como que nos puedes apoyar en esto, pero te veo gestos que no parece que no se está mojando, no lo estás teniendo claro. Por tanto, te apoyaremos y estaremos en ese cambio siempre y cuando nos garantices que no nos vas a hacer un Zapatero con el referéndum. Y luego después, lo que ha sido Tardá, le ha hecho una intervención que cualquier persona que estuviera viendo esto en una película norteamericana y con una banda sonora fantástica hubiera llorado y se hubiera emocionado. O sea, exaltando la necesidad de unirnos a los compañeros del PSC, que no vamos a renunciar a ellos porque las izquierdas en Cataluña tenemos que juntarnos y con vosotros, pero poniendo de manifiesto cuál es su objetivo, que es irse de España. Y por tanto me tenéis que acompañar en el tramo final. Por tanto, al Partido Socialista le ha dejado ahora mismo la patata caliente de que después de terminar la moción va a decirle: te cuadran las cuentas, Partido Socialista, si presentas una moción, porque si estamos los nacionalistas, si estamos nosotros y si estáis vosotros, puedes gobernar este país. Pero si el PSOE lo hiciera, en esas condiciones, estaría cayendo en las manos de nacionalistas que quieren trocear este país y, por tanto, entonces la patata caliente la va a tener que resolver. Ya, Luis, pero ahora, ahora quiere eso, pero cuando pudo hacerlo, no, es que lo ha dicho muy claro, lo ha recordado Ana. Sí, pero lo pudo hacer en un pacto totalmente distinto, con un partido como Ciudadanos totalmente diferente, pensando en un país. Voy a hacer una pausa, perdón un momento. Vamos a hacer una pausa y ahora seguimos, que quiero preguntarle precisamente a José Luis sobre el PNV ya no entra ahí. El guiño que le ha hecho precisamente al PSOE. Y si cree que el PSOE está recuperando gracias a que la gente se está dando cuenta quién es Pablo Iglesias y Podemos. Porque hay quien piensa que mientras que él habla, evidentemente, la izquierda hay alguien que sí está mejorando, y es el Partido Socialista. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo con que Suárez pasó a la historia como el presidente de la transición? Seguro que hasta el señor Rivera está de acuerdo conmigo en esto. Felipe González, a pesar de todo, pasó a la historia como el presidente de la modernización en España. Aznar pasó a la historia como el presidente de la guerra, la mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero nos legó buenas cosas en materia de derechos civiles, pero pasó a la historia como el presidente de la crisis. Y usted, señor Mariano Rajoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. Dos citas de Quevedo. La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. A ustedes la soberbia, señorías del Partido Popular, les va a hacer caer. Escúchenme porque les va a hacer caer. Como he señalado al comienzo, estamos ante una moción que, si la juzgamos con los criterios habituales para juzgar este tipo de instrumentos parlamentarios, ha de parecernos pintoresca, por no decir chusca. Se anuncia sin candidato, renuncia a sus objetivos y censura a un gobierno recién nacido del que no se incluye un solo hecho correspondiente a su gestión que justifique este debate. Una parodia de censura, repito, que no se sabe si es contra el gobierno, el Partido Popular, otros partidos o contra la burguesía planetaria, pero que se agota en sí mismo porque no pretende cambiar nada.
Señora Montero, con toda franqueza he de decirle que tanto su intervención como el farragoso escrito con el que han argumentado la petición de este debate es la mejor prueba de lo atinado de aquella sentencia de Quevedo. El exceso es el veneno de la razón. En suma, señorías, estamos ante una moción sorprendente que se anunció sin candidato, que renuncia a sus objetivos, que censura a un gobierno recién nacido, una parodia de censura, una moción de fogueo, que no se sabe si es contra el Gobierno, contra el Partido Popular, contra otros partidos, contra el universo mundo o contra todos a la vez, incluido ustedes mismos. Y ustedes tratan de tapar su corrupción usando a Cataluña para apelar a los peores instintos reaccionarios, le aseguro que nos tendrá enfrente. Y quiero pensar que el Partido Socialista estará con nosotros en esto. Una cosa cuanto menos imprudente, señor Rajoy. Ha dicho usted que yo no soy de fiar. Pues hombre, yo no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es muy de fiar, señor Rajoy. Para terminar, señorías, les confesaré una cosa. Personalmente no me molesta su moción de censura. Algunas cosas ya he vivido a lo largo de mi vida política. Ni siquiera creo ser su auténtico objetivo. Es una moción contra la estabilidad de España y contra todos los que contribuyen a hacerla posible. Por eso, su anunciado fracaso es la mejor noticia para España. España gana y ustedes pierden. Nada más y muchas gracias. Bueno, momentos de ese debate entre Iglesias y Rajoy, también con Irene Montero. Hay un momento en el que el señor Iglesias, José Luis Corcuera, se ha referido al Partido Socialista y ha hecho un poco, en fin, propósito de enmienda. Ha dicho, hombre, yo me equivoqué, probablemente en el pasado, no nos llegamos a acuerdo, pero ahora estamos condenados a entendernos. Un guiño para ver si el PSOE, pues ahora, no sé si en esta circunstancia, pero probablemente en unos meses, si se presentara otra moción de censura, como ellos incluso han sugerido, ya contarán con el apoyo o llegaran al acuerdo con el Partido Socialista. Vean. Señores del PSOE, esta moción servirá para obligar al Gobierno a rendir cuentas por la corrupción insostenible que gangrena nuestro país y a señalar alternativas que no queremos construir solos. Y estaría en su mano que sirviera también para sacarles del Gobierno. Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del Gobierno más temprano que tarde. Pero seamos francos entre nosotros. No nos digan que es posible con la muleta naranja. No nos digan que es posible con los que sostienen al Partido Popular de la corrupción en Murcia, en Madrid o en España. En el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman ustedes también los suyos y que trabajen con nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero nosotros no robamos ni damos aire a los corruptos. Bueno, vamos a ver, José Luis, decía Eupropio Padula, nuestro consultor político hace un ratito. Aquí ha ganado, evidentemente, Rajoy ha salido bien del debate y también ha ganado Pedro Sánchez, que sin estar presente en el hemiciclo, pues se ha visto beneficiado a la vista de cómo, en fin, se han desarrollado los acontecimientos. ¿Cree que el PSOE recupera mientras Podemos se sigue desgastando? Pues depende en buena medida de lo que haga mañana, yo creo. Hoy el presidente del Gobierno has demostrado que tiene más cualidades que Pablo Iglesias para ser presidente del Gobierno. Y lo ha demostrado de sobra, con solvencia. Aunque haya exagerado en algunas cosas, lo cual también está dentro de la política. Aquí parece que solamente pueden exagerar unos, tienen licencia para exagerar unos y no tiene licencia para exagerar otros. He leído que hoy hay una institución que dice que este año creceremos al 3,1%. ¿El Banco de España lo ha hablado hoy? Sí, de que ese crecimiento va a ir al 3,1%. Aquí algunos creen, la verdad es que hay entre los de Podemos, creo que no hay ninguno que haya creado un solo puesto de trabajo. Creo. A mí me encantaría que la mitad de ellos fueran empresarios medianos, pequeños, que crearan puestos de trabajo. Porque por lo menos, bueno, algunos de ellos ni han trabajado. No han trabajado nunca. Entonces, en fin.
Depende de lo que haga el Partido Socialista mañana. ¿En cualquier caso hace bien en abstenerse? En cualquier caso, cuando le ha contestado al señor Quevedo, ya no ha sido tan conciliador. Claro. Porque cuando ha contestado al señor Quevedo, lo que ha hecho ha sido faltar a la verdad. Cuando ha dicho por qué no salió aquel gobierno alternativo, echándole a culpa a los medios de comunicación, a los poderes fácticos, a no sé quién, al Comité Federal del PSOE. Oiga, con que se hubiera abstenido, hubiera salido el gobierno. Fíjate, qué sencillo. Es decir, cuando le contesta a Quevedo ya no es tan conciliador, ya no se ajusta tanto a la verdad. Por eso hay que dejarle hablar, porque cada vez que dice una cosa, con el siguiente se contradice. Para este sirve lo mismo y lo contrario. ¿Por qué sirve lo mismo y lo contrario? Pues porque, como él mismo dice en muchas ocasiones, en política hay que cabalgar las contradicciones, que es una expresión claramente leninista. Hay que cabalgar las contradicciones. Y muy cínica, ¿no? Si yo, absolutamente. Claro. Y si yo lo llevara al terreno de a quién beneficia esto o para qué se ha hecho esto, si el portavoz de mañana del Partido Socialista lo hace bien, sin duda habrá beneficiado al Partido Socialista, pero si eso no ocurriera, ¿y para que lo haga bien, qué debe duda hacer? De que el que sale beneficiado es el señor Rajoy. Pero para que salga bien, ¿cómo debe hacerlo José Luis Ábalos mañana, el portavoz del PSOE? ¿Qué cree usted? ¿Dónde debe poner el acento? Sería para mí incómodo, lo digo de verdad, haber pertenecido tantos años a este partido. He dejado de pertenecer desde el día 22 y déjenme un poco de tiempo, ¿verdad?, para poder opinar de mi partido. Lo que digo es que está puesto el toro en lo más alto como para poder lucirse. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué para poder lucirse? Porque no ha contestado a una pregunta que es básica para una persona que quiere ser presidente del gobierno. Dice, oiga, ¿está usted dispuesto a respetar la voluntad de los españoles? Y el tío no contesta. Subterfugios por aquí, subterfugios por allí. Oiga, ¿está usted dispuesto a respetar la mayoría del conjunto de los españoles? Silencio. En segundo lugar, cuando habla el PDK, Convergencia, dice, Cataluña literalmente se siente nación y como nación vamos a actuar. Y yo le contesto, y le tendría que contestar cualquiera de izquierdas de este país, España es y se siente una nación y como nación va a responder. Claro. Mire usted. Dice, y eso supone el choque de trenes. Oiga, yo no tengo la culpa de que los catalanes no respeten lo que votaron... Los catalanes separatistas. Los separatistas catalanes no respeten lo que votaron en el año 78. Porque claro, aquí hablamos del año 78 como si esta fuera una constitución impuesta. Es la primera constitución que han votado los españoles. Jamás votaron otra constitución. Pero es que además en Cataluña votaron a favor 2.701.870 catalanes. No solamente eso. En contra 148.000. En blanco 121.000 y nulos 20.000. No han reunido nunca, jamás, a 2.700.000 ciudadanos. No solamente ese apoyo tan amplio que tuvo la Constitución, sino cada estatuto que se aprueba en Cataluña ha tenido menos apoyos cada uno. Es decir, que estamos hablando de una entelequia cuando se habla de los catalanes en general, asimilando al discurso que se proyecta desde la Generalitat o del gobierno de la Generalitat, es decir, desde el nacionalismo, se asimila una gran mentira. Es decir, nunca ha tenido ningún proceso de referéndum tanto apoyo como el que tuvo la Constitución. Y cada estatuto que se ha aprobado ha tenido menos apoyos todavía. En base a una... Si quieren reformar el estatuto, dicen o hablan de sus leyes, de las suyas, es decir, son las suyas. No aceptamos las de España,
aceptamos las nuestras. Oiga, pues para reformar el estatuto se necesitan 3 quintos. Y luego el concepto de esa España, pero esa es que España no respetan plurinacional. nada. El concepto de esa España plurinacional que hoy ha vuelto a repetir bastantes veces el propio Pablo Iglesias, todos los países que son plurinacionales terminan desmembrándose. Es decir, la antigua URSS, está el caso de Yugoslavia, etcétera, etcétera. Entonces es un disparate auténtico. Y por eso, con relación, no sé cuál será mañana el comportamiento del PSOE, al que yo creo que le han centrado muy bien la pelota, y no sé si Ábalos en su debut tendrá... El toro está, como dice José Luis Corcuera, pero vamos, pastueño, muchas veces para que le baje la mano... no están a la altura de la ganadería. Y se lo lleve por aquí por allá. Siempre se produce esa circunstancia. Pero es muy importante, perdona, Jaime, muy importante con relación al comportamiento que puede tener en el futuro el Partido Socialista, lo que ocurre en este Congreso, es decir, la definición y cómo aborde la cuestión nacional el Partido Socialista en este Congreso del próximo fin de semana. Pero Pablo, es clave, déjame decir una cosa. Yo creo que mañana tiene una ocasión el Partido Socialista histórica para recomponer su figura. Sería tan sencillo como esto. Hacer, naturalmente, reproches desde posiciones moderadas de izquierda al partido de gobierno. Me parece que eso está en el papel del Partido Socialista, pero unido a un mensaje muy claro a Podemos. Si el señor Ábalos dice, además de criticar al gobierno por los asuntos de la corrupción, que va de suyo, al mismo tiempo le dice al señor Pablo Iglesias, señor Pablo Iglesias, no cuente con el Partido Socialista para apoyar un fenómeno de secesión de España. Si dice eso, tan simple como eso, y al mismo tiempo eso dice, no el gobierno, ¿cómo que dice? Mi partido eso no estará... lo va a decir el Partido Socialista mañana. Pero ¿cómo que no lo puede decir? No, si mañana el Partido Socialista no digo dice... que no lo pueda decir. Mañana el Partido Socialista no va a decir en esos términos que tú estás planteando. Dilo de otra manera. Estaremos con el gobierno para hacer frente al desafío soberanista. Y ojo, Pedro Sánchez llama a Rajoy, si lo dice así en ese momento, el Partido Socialista le ha metido un bocado a Podemos que lo deja tieso. Ahí sí puede llegar. Bueno, en esos términos... Pues, un momentito nada más. Vamos a hacerla... Claro, hombre, si lo puede. Está más que justificada esa posición. Esa conversación. Efectivamente, verbalizarla. Vamos a un momentito nada más, José Luis, que voy a hacer la última pausa y luego vamos leyendo las portadas. Precisamente tu periódico, el periódico que dirige Paco Rosell, El Mundo titula con esto que estamos comentando. Rajoy atrapa a Iglesias en el referéndum de Cataluña. El asunto sobre el que hemos platicado en estos últimos minutos. Bueno, pues eso. Vamos a ver cómo está ahora mismo el barómetro, Javier de Hoyos. Recta final del cascabel. Todavía nos quedan cosas interesantes que comentar y debatir. Venga. Pues estamos recibiendo miles de llamadas y la pregunta que le estamos lanzando a ustedes es ¿quién creen que ha ganado el debate? Ahora mismo un 66% nos dice que Rajoy frente a un 44% que Pablo Iglesias. Y déjame que te muestre un vídeo que se está viralizando ahora mismo en las redes sociales y que nos están compartiendo mucho en nuestro teléfono de WhatsApp, que es este que tengo ahora mismo en mi ordenador. A ver si lo podemos ver ahí. Te le voy a dar al play. Dale al play, venga. Quiero decir que es importante. Al menos para mí. Podemos. No puede. Punto. Este día se ha vuelto viral, Antonio. Podemos no puede, dice. Podemos no puede. Podemos no puede. Punto. Y hay muchos espectadores de Canarias que nos están, ya mañana pondremos esos audios, pero porque son largos, pero nos están expresando, pues eso, la alegría de que Ana Oramas haya dado ese discurso. No, y que haya retratado perfectamente al personaje. Está muy bien Ana Oramas. A ver, Chencho, Luis Salvador y José Luis Corcuera, venga, que habéis pedido la palabra. Quería abundar en la posible postura del PSOE mañana. Exacto. Al abordar el tema territorial, el problema más grande que tiene planteado España, que es el catalán. Decía Jaime que probablemente el portavoz del PSOE empezará atacando de forma moderada o no al PP. Pero yo digo, ¿qué se le puede reprochar al PP en el tema catalán? ¿Por qué está actuando el señor Rajoy en el tema catalán? No, pero yo decía que le reprochara al gobierno por la corrupción y al mismo tiempo se pusiera... de parte del gobierno en el desafío soberanista. ¿Qué se le puede reprochar al gobierno? ¿Estaría el gobierno del PSOE, de cuando el PSOE ganaba las elecciones, el gobierno del señor González, del señor Guerra, del señor Corcuera, tomaría una actitud distinta a la que toma Rajoy cuando viene el señor Artur Mas y le dice, bueno, vamos a negociar cómo Cataluña se separa de España? Y Rajoy le dice, no, eso no se puede negociar, no está en la Constitución, yo ni quiero ni puedo. ¿Haría Felipe González algo diferente? ¿Haría Alfonso Guerra?
haría Solana, Corcuera, harían todo. Porque llegas a Zapatero, que ahí es donde empiezan los males. Bueno, pues si Zapatero metió la pata, no sigamos metiendo la pata. Ahí es donde empiezan los males. Y sobre todo, si mañana o sobre todo, cuando llegue el no querido choque de trenes, el PSOE le dedica tanto tiempo a decir es que esto es metedura del PP porque no supo dialogar, es que esto fue que el señor Aznar creó muchos independentistas. En vez de decir, en este momento yo estoy totalmente con el gobierno, porque si yo estuviera en el gobierno, yo le diría al señor Puigdemont y al señor Artur Mas, no hay nada que hacer. Por lo tanto, pero me temo que este PSOE de ahora le dedique tanto tiempo a decir no, porque Rajoy ha sido muy adusto, muy rígido, si quisiera dialogar, pero ha creado el problema. No ha creado el problema, este problema, otro puede crear Rajoy. Y la corrupción afecta profundamente. Pero este problema no lo ha creado el señor Rajoy, lo han creado el señor Mas y el señor Puigdemont. Está claro. A ver, Luis, ¿qué opinas tú sobre esto? Bueno, primero, yo sobre la estrategia que puede seguir el PSOE. Yo creo que nosotros tenemos una Constitución que define un modelo de Estado y las reglas del juego, y tenemos un Estado de las autonomías con un techo competencial que ha llegado hasta arriba prácticamente, donde cada autonomía, y sobre todo las históricas, tienen capacidad para convocar sus propias elecciones, definir el tamaño de sus parlamentos, están descentralizadas muchísimas leyes. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? A mí lo que me preocupa, ¿se imagina alguien que Ciudadanos, por ejemplo, dijera que cambiemos los estatutos alegremente porque vamos a cambiar los estatutos? ¿O que dijéramos que vamos a apoyar lo que venga de Cataluña, sea lo que sea, nosotros me comprometo que lo vamos a apoyar? Pues exactamente igual que se hizo esa torpeza en un momento determinado, también ahora empezó el PSOE el debate de Estado federal precisamente para intentar tener un elemento para resolver un problema, pero sin haberlo analizado completamente. Tenemos un Estado de las autonomías y empezaron a proponer alegremente un Estado federal. Pero es que Pedro Sánchez recientemente ha empezado a hablar también ya de Estado plurinacional como una realidad y que hay que reconocer. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que el PSOE se está poniendo por delante del problema para intentar solucionarlo, inventándose algo que ni él ha debatido ni ha trabajado adecuadamente. Y por tanto, entonces, en la situación que hay ahora mismo en Cataluña, o sea, con un partido que está echando un reto también al modelo Estado como es Podemos, con los nacionalistas que están absolutamente entregados y desnivelando la balanza también incluso en el Parlamento, en las comisiones y también en el Pleno, o sea, que el Partido Socialista pueda actuar con la irresponsabilidad de intentar inventarse conceptos también y repetirlo de que estamos en un Estado plurinacional, dando ya por hecho que somos un Estado federal y tenemos que ir a ello, me parece absolutamente peligroso. Luis, pero no pongamos, como se dice, no pongamos la venda antes de recibir la pelota. A ver mañana qué dice José Luis. Mañana me da la sensación, que Ábalos va a decir lo que has dicho tú, que están de acuerdo, o sea, que van a apoyar al gobierno, porque hombre, claro, además lo ha dicho, pero va a abrir la espita, seguramente de esto. Pero bueno, va a hablar de que está... Y el reconocimiento de estas cosas nos van a traer pero hay que problemas. Hacer una aclaración. España en la práctica es casi un Estado federal. Totalmente de acuerdo. Lo que se pretende con esto de Estado plurinacional es un Estado confederal. Totalmente de acuerdo. En el que cada autonomía tenga derecho a la autodeterminación, que es cosa bien diferente. Pues por eso digo que es muy peligroso. No mezclar los conceptos porque hay que tenerlo muy claro. Lo mismo que exageramos el derecho a decidir como si fuera una cosa adolescente, es un eufemismo, que es el derecho a autodeterminación. Porque Pedro Sánchez lo está utilizando irresponsablemente. Por eso es que se desliza. Y eso es un peligro. Se desliza y tiene vamos a ver un momentito. A ver, Maripau. Yo creo que aquello que dijo en campaña Pedro Sánchez de que Cataluña era una nación cultural ya le ha pasado la suficiente factura y ha aprendido. Me da la impresión de que ha aprendido porque ya ha hablado con hombre, lo poco que ha hablado con el presidente del gobierno, lo poquito, eso sí que se lo ha dejado claro, porque yo creo que ahora se juega mucho el PSOE. Ahora sí que se la juega y esto es un tema y además tiene la oportunidad de recuperar buena parte del electorado, Claro, de Podemos. Claro. Yo creo que mañana es una ocasión de oro que va a tener el PSOE para dejar claro ese tema. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, ya veremos los momentos Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque primero, o sea, tú tienes ahora mismo un partido donde todas sus estructuras están en un sitio y sus afiliados han puesto a Pedro Sánchez en otro, con una cantidad de contradicciones y de divisiones tremendas y con un partido que tiene unos problemas internos impresionantes y con una crisis de identidad. El Partido Socialista todavía eso que estamos vendiendo, pero no lo ha clarificado. El Partido Socialista casi se ha recuperado en esta moción de censura y ahora está ya. No, estamos diciendo que a la vista de... Me parece que el Partido Socialista
Socialista en este momento tiene razón Luis, que el Partido Socialista no ha clarificado esa cuestión. Es un problema. Es más, el propio PSC está replanteando otra vez sus relaciones con el Partido Socialista después de la crisis que vivimos recientemente. Es decir, hay voces... pero vamos a ver, aquí lo que estamos refiriendo no es una cuestión fácil de resolver. El papel de Pablo Iglesias en esta moción de censura no parece que le haya, digamos, venido bien, ni siquiera haya recuperado parte del electorado que ya está perdiendo Podemos a tenor de lo que dicen las encuestas. Entonces, en la medida en que Podemos pierda electorado, que realmente se lo quitó al Partido Socialista en su día, ese electorado puede recuperarlo de nuevo el Partido Socialista ante las flaquezas y debilidades y deficiencias que muestra este líder. Pero perdona, te digo, eso es lo que estamos hablando. Otra cosa es que lo sepa hacer bien o mejor. Pero si lo hace porque el PSOE se radicaliza... Que José Luis Corcuera sobre esto también tiene opinión seguro. Y tiene me gustaría retomar información acreditada. En los términos que lo ha planteado Chencho, como el primer problema probablemente de España. El mayor. El mayor problema de España. Por tanto, aventurar lo que puede pasar en el futuro, pues es un intangible que, en mi opinión, no cabe pensar que el Partido Socialista Obrero Español, que se llama así, Partido Socialista Obrero Español, llegue a alcanzar las cotas de indignidad intelectual que ha demostrado hoy Pablo Iglesias. Por tanto, mañana, si es inteligente y si defiende debidamente los intereses del partido y del país, estará bien, en mi opinión. Hablas de que tiene problemas internos. Bueno, los ha debido de tener, pero en este momento ya no los tiene. Vaya, yo me estoy enterando de quienes van a estar en la ejecutiva por los periódicos y no ha llegado el Congreso, por tanto, aparentemente va a ser un paseo militar, en fin, aparentemente. Por tanto, parece que no hay dificultades. Pero, al final, el Partido Socialista jamás, nunca, podrá ser partícipe de la destrucción pormenorizada de España. No puede, no está en sus genes. Pero vamos a ponernos en lo peor. Pero está cometiendo irresponsabilidades. Vamos a ponernos en lo peor. ¿Y qué? Si hay una minoría de bloqueo para reformar la Constitución, ¿por qué no decimos todas las cosas claras y a la vez? Es que no se puede cambiar mientras haya... ¿Cuántos votos tenéis vosotros? 32. 32 y 137 suman... 169. 169, ¿verdad? Pues no hay forma de cambiar la Constitución, y mucho menos el artículo que se... No se puede imponer un cambio de la Constitución. No se puede. Pero es que cuando hablan de periodo constituyente, no saben de qué leches hablan. Vamos a ver, cuando esta tarde ha hablado de problema constituyente el señor Tardá, excluyendo a el PP, a estos y a los socios, a vosotros, no sabe de qué habla. ¿Y cómo se va a hacer un periodo constituyente prescindiendo de 169 escaños? Pero la política no solamente tener una minoría de bloqueo, sino también hay que crear un discurso en el que hay que implicar al Partido Socialista para desenmascarar el nacionalismo. Porque si vamos a decir, tenemos una Constitución que no se puede cambiar... Si eso sucede, hay que movilizar a los españoles. Si eso sucede, hay que movilizar a los españoles para que defiendan sus derechos. Eso es lo que hay que hacer. Si eso sucediera, quienes están en desacuerdo tienen que poner todo el énfasis, yo desde luego estaré con ellos, todo el énfasis para sacar a millones de españoles a la calle, porque les quieren robar a todos ellos, pero y poquito a poco, y además diciéndoles que los roban por la parte de los más ricos, y por tanto los que pagarán las consecuencias son los más humildes de la comunidad
de españoles. Pero no será más hacedero con el compromiso de los dos grandes partidos constitucionalistas. Claro que sería mucho mejor que el PSOE estuviera en su lugar. Pues claro. Lo que quiero decir quiero decir dos cosas. Primero, pienso que el PSOE va a estar en su lugar. Pienso que el PSOE va a estar en su lugar. Pero si desgraciadamente, incomprensiblemente, eso no ocurriera, lo que hay que movilizar es a España. Hay que movilizarla, porque la alternativa será mucho peor. Hoy ha dicho Pablo Iglesias que cuando se olvidar es condenar a repetir la historia, ha dicho. Y es verdad. Con estos temas, con el cantonalismo, con el separatismo, olvidamos lo que nos ha ocurrido en la historia de España. Y olvidar eso es olvidar nuestra historia. Y por tanto, los españoles, si eso llegara a ocurrir, se tienen que movilizar. Pero no para llenar la Puerta del Sol. No, para que se entere el señor Iglesias que hay muchos más en desacuerdo con lo que él dice de lo que él piensa. ¿Pero qué es esto? Que va a venir aquí, perdón, lo voy a decir, un mentecato a cargarse la Constitución que fue votada por la mayoría de españoles. ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver. ¿Esto qué es? No ha habido ni en la historia del mundo desmembración de un Estado pacíficamente. Tenemos que saber lo que nos estamos jugando, de verdad. Que esto no es como cuando el general Batet impidió que Luis Companys declarara o hiciera efectiva la República Catalana, ¿verdad? Porque hoy en el debate se han contado mentiras históricas un montón, pero un montón. Y sobre todo de Cataluña. Pero en fin, aquí estamos siempre en la posibilidad. En algún momento, hay que decir que no se puede ser más prudente de lo que se está haciendo. El otro día, la semana pasada, para mí, hubo un acto jurídico en Cataluña. Puigdemont salió a dar cuenta de un acuerdo de gobierno, si yo no entendí mal. Se reunió el gobierno y salió a dar cuenta de un acuerdo de gobierno para fijar la fecha de un referéndum ilegal y la pregunta. Eso es un acto jurídico, en mi opinión. No, igual estoy equivocado. Era de la Fiscalía que hoy ha abierto... Igual estoy equivocado, sí, pero ese es un acto jurídico. La Fiscalía ya lo ha enviado al Tribunal Superior de Justicia. Pero quiero con esto decir que más prudente no se puede ser. Y a mí me parece que en este asunto el gobierno de la nación, que a mí me parece, lo está haciendo bien. Muy bien, diría yo. Porque calculo que tendrá preparadas todas las alternativas posibles en función de lo que hagan aquellos que quieren dar un golpe a la Constitución. Y tendrá 1, 2, 5, 15, 20, las que hagan falta. Por lo menos yo las tendría. Es que hay determinadas... Y he estado en el gobierno. Por tanto, seguro que las tiene. Seguro que las tiene. Más prudencia no se puede tener. Que salga ahí una persona a decir, si el PP quiere tapar las vergüenzas a costa de Cataluña, es decir, si el PP quiere llevar a la práctica cosas para impedir que Cataluña incumpla la Constitución, con nosotros no, estaremos en contra, ha dicho. Bueno, ¿y qué? Pues tú estarás en contra, pero los españoles no pueden permitir bajo ningún concepto que se ocurra. Y si ellos movilizan a quienes están de acuerdo con separarse, nosotros tenemos que movilizar a los que están en desacuerdo con que la parte más potente de España desaparezca. ¿Y qué va a pasar en las otras comunidades? Oye, ¿Pero esto qué es? José Luis. Eso es lo que hay que ocurrir. Y lo otro es hablar y dale que te pego. ¿Y qué hará? ¿Y qué pensará? Pues mañana el PSOE, si es inteligente,
y espero que lo sea, se distanciará de Podemos en este asunto y dirá que el gobierno no ha dialogado, que el gobierno lo ha hecho mal, que no sé qué, que no sé... Pero la Constitución tiene los procedimientos para ser cambiada, que son otros distintos a los de darle un golpe de Estado. Eso es lo que dirá, y con eso yo me conformo, y todos nos debiéramos de conformar. Pero es que, insisto, la Constitución, la norma fundamental de un Estado, que es la primera y única Constitución votada, hay que defenderla con todas las fuerzas del alma, con todas. El señor Tardá, que defiende incongruencias a montones, que defiende ilegalidades a montones, parece cuando habla que nos asusta. A mí no me asusta, en todo caso le asustaría yo a él. ¿Qué broma es esta? Porque yo tengo más razón que él. Él no tiene ninguna. Y los españoles tenemos toda la razón. Toda la razón. ¿Quiere usted cambiar la Constitución? Cámbiela. ¿De qué forma? Como fija la Constitución. Como fija la Constitución. ¿Qué es esto de modelos caducos? Y si no al Partido Socialista le pasará lo que le ha pasado a Melenchón. Fíjese, Melenchón, que va a las legislativas y un castañazo. No hablo de aquel candidato izquierdoso del Partido Socialista francés que se dedicó a poner a parir la gestión de su gobierno, creyendo que poniéndole a parir la gestión de su gobierno iba a crecer, que ha desaparecido del mapa. Ni el secretario general va a salir diputado. Es decir, ¿se puede hacer peor que la señora May? Según leo yo en los periódicos, ¿se puede hacer peor que lo que esta señora lo ha hecho desde que es primera ministra inglesa? ¿Se puede hacer peor? Pues va y le gana a Corbyn. Oye, ¿cuándo va a ganar este? ¿Este tío cuándo va a ganar? Porque, oiga, peor que lo que lo ha hecho esta señora es casi imposible. Has dicho dos personas, Melenchón, con discursos de izquierdas radicales. Pues y eso. Vuelvo a repetir, problema que tiene el PSOE ahora, y lo tenemos de rebote que estoy todos, diciendo. Y por eso habrá que estar atentos a ver qué es lo que hace. Es que él está queriendo, como decís, quitar esos 2 millones de votos a Podemos. Pero se los quiere quitar radicalizando parte de su discurso para demostrarle a esos votantes que pueden estar cómodos en el PSOE. Pero si radicaliza su discurso en el tema territorial, cree que lo recupera, el tema territorial no es ser radical. El nivel de discurso, dándole más radicalidad al discurso. Pero es que el tema, para atraer ese electorado. El tema territorial no es una radicalidad de izquierdas. ¿Dónde se ha visto en la izquierda en el mundo? En el mundo. Hasta en los socialistas del siglo XXI. Estos que la patria, en cuanto pasa algo, ponen la patria, se ponen la camiseta de la selección, en cualquier sitio. ¿España es un Estado plurinacional? No. Entonces, ¿por qué lo dice Pedro Sánchez que tenemos que reconocer? Pues por eso me he marchado del partido. No, pero lo dice ahora, lo ha dicho ahora, después de haber ganado las primarias. Oiga, pues lo ha dicho antes, eso es a lo que voy. Mire, a mí eso es lo que me da miedo. Peor es que están tratando de decir una música que suene bien y que nos puede meter en un problema muy gordo. Bueno, pero yo creo que no será así. Yo creo que no será así. Esto es como cuando se consultan las bases. De repente, para poner a la presidenta del partido, ha habido un referéndum. ¿Te has fijado? O sea, aquí se consulta todas las bases. Antes, vamos a ir a un congreso. El congreso tiene por misión elegir a la comisión ejecutiva. Pero yo ya he oído casi toda la comisión ejecutiva. Pero José Luis, porque no ha debido estar informado, pero ha debido haber una consulta a las bases. Todo esto es el juego, en fin, sin importancia de la política. El tema de España son palabras mayores. Ser de izquierdas propiciando la división del país, o sea, ser de izquierdas propiciando de que aquellos que tengan niveles de renta más alta se puedan ir, mientras los que naturalmente necesitan la solidaridad de los demás no se puedan ir. Es decir, ir contra la soberanía popular, ¿eso es ser de izquierdas?
Eso será ser populista de izquierdas, pero de izquierdas no. ¿Cómo va a ser de izquierdas? José Luis, que te quiero hacer una Entonces, pregunta. bueno, en fin, no sé lo que hará. Pero es que yo hay una parte, José Luis, hay una parte de tu discurso que me resulta contradictorio. Porque mira, te conozco. Eres socialista, te vas a morir, ojalá que sea dentro de muchos años siendo socialista, y te has ido del Partido Socialista Obrero Español en buena parte por lo de la plurinacionalidad de las narices. Como más de 300.000 Entonces, ¿cómo vas a intentarnos a nosotros tranquilizarnos diciendo que no creo que el Partido Socialista haga eso cuando tú te has ido del Partido Socialista precisamente por eso? Pues porque una vez de que ha ganado el señor, el secretario general del partido, le ha trasladado al presidente del gobierno que está de acuerdo con las medidas que está tomando. Porque le ha Entonces, ¿por qué te has ido tú del Partido Socialista? Perdona, me he ido por varias cosas, aunque esa es fundamental. Primero, porque no estoy de acuerdo con ese secretario general, para empezar. No estoy de acuerdo. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con el procedimiento que se ha implantado en mi partido. Los efectos ya lo estamos viendo. Insisto, yo me enteraba de quién iba a ser presidenta de mi partido en el Congreso. Ahora me he enterado 15 días antes leyendo los periódicos. O el portavoz del otro, o el secretario de no sé qué, o el secretario de no sé cuál. Es decir, pero no el problema estoy de no son acuerdo las con que eso. al final... Yo estoy de acuerdo en la democracia representativa. Creo sinceramente que la democracia representativa está en un serio problema que hay que mejorar. Si quitamos la democracia representativa de los partidos, ¿con qué fuerza voy a defender yo la democracia participativa? Pero es que cada cosa es su momento. Pero vamos a ver, el que no entienda... No estoy de acuerdo con hacer, ¿cómo diría?, virreyes a través de primarias. No estoy de acuerdo. Pero el que no entienda que un partido que se define como asambleario, pretenda serlo, el que manda es el jefe exclusivamente, bueno, pues, no entiende nada. No entiende nada. Eso es Podemos. No, pero claro, es que no entiende nada. Bueno, es decir, partido que es asambleario no es un partido más participativo, sino que las decisiones las toma el líder y los demás lo refrendan. Estás diciendo lo que he dicho yo. Exactamente, y por eso se entiende que queremos acabar con los varones, etcétera, etcétera. Y tenemos ya una ejecutiva hecha en el Partido Socialista. Sí, pero lo que quiero decir sin contar con nadie. No me gustaría que hubieras encontrado una contradicción, porque... No, que no me tranquiliza que un socialista como tú se vaya del Partido Socialista en parte por lo de la plurinacionalidad y al mismo tiempo nos pidas tranquilidad a nosotros, porque te estoy viendo que te has ido del PSOE. Sigo pensando que hay ocasiones en las que los líderes dicen muchas tonterías, pero llegado el momento no se me ocurre de ninguna forma que el Partido Socialista Obrero Español tenga que quitar la O y la E de sus siglas. Te quiero hacer una pregunta. No estoy de acuerdo. Te quiero hacer una pregunta. No lo puedo entender. No lo puedo, como no puedo entender que los sindicatos puedan defender o puedan dejar de defender la caja única de la seguridad social. Yo no lo entiendo. Pero cuando hay secretarios generales como vuestro secretario general de la UGT, que defiende el derecho a decidir... Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el futuro de este país. Sí. O sea, cuando el Partido Socialista se fue a enfrentar a su Congreso con el voto de las bases y con una mala estrategia de la otra candidata, que también le hizo la peor campaña posible y no interpretó de qué iba esto. No, lo digo porque de cara al resultado sí tuvo mucho que ver, ¿eh? Pero recordamos que antes de esas elecciones había una persona que defendía el no es no, que nos hubiera llevado a terceras elecciones, que era absolutamente inasequible al desaliento y era oposición absoluta y negándose a cerrar cualquier tipo de negociación siquiera con el Partido Popular, al que había que negarle todo absolutamente por estar en el otro lado ideológicamente hablando, es la persona que ha ganado. Ahora mismo lo que hace falta ver es si esa persona que ha ganado va a mantener el discurso que tenía antes de esas elecciones primarias, porque el que le han votado sus militantes, y que ese discurso era el que le causaba intranquilidad a todo el resto del Partido Socialista y a buena parte de los españoles. Entonces lo que yo te pregunto, si Pedro Sánchez, ¿tú crees ahora que tiene que ser fiel al discurso que tenía con el que ganó, o al Pedro Sánchez de Estado que cambie su discurso y haga ver que el Partido Socialista es lo que planteaba los que han perdido? El Pedro Sánchez
que creo yo que quiere ser presidente del gobierno y no puede ser presidente del gobierno bajo ningún concepto con un partido que defienda o pueda defender algo contrario a la Constitución mientras ésta no se cambie. Mientras ésta no se cambie. Que pueda plantear que se cambie, lo puedo, casi estoy seguro que lo hará, que se cambie. Pero un partido socialista que sin proponer cambios de la Constitución diga que se la salta por encima, es imposible. Yo tampoco lo veo eso. No, yo lo creo. Pero te voy a decir una cosa. Mira, tuve otro secretario general que dijo: aceptaremos lo que decidáis en el Parlamento. De Cataluña. De Cataluña. Lo que decidáis en el Parlamento catalán. Sobre el Estatuto. Zapatero. Vino de Cataluña el proyecto, ay amigo, lo primero a cambiar. ¿Se acuerdan? ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Se empezó a cambiar lo que había venido de Cataluña hasta el extremo, porque aquí se dicen tantas mentiras que al final desinformamos a la gente. Esquerra Republicana de Cataluña no apoyó el estatuto que al final pactaron Artur Mas y Zapatero en Moncloa. Porque el estatuto entró en crisis en el Parlamento y parecía que no había vuelta atrás y parecía que se iba a devolver. Y entonces hubo una reunión del señor Artur Mas con el presidente del gobierno donde solucionaron como pudieron las diferencias. Por cierto, soluciones en las que no estuvo el Partido Socialista de Cataluña, y no me desmentirá quien entonces era el Endacari, ¿verdad?, de Cataluña, y Esquerra Republicana cogió tal cabreo que dijo que no votaba ese estatuto y hizo campaña en contra del estatuto. Por tanto, no es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional contribuyera decisivamente a un radicalismo. Había el partido Esquerra Republicana, ya estaba radicalizado, ya estaba. Estaba en el monte ya. Es decir, cuando hablamos de estas cosas, dice, ¿qué pasó? Pues que todos estaban de acuerdo con el estatuto y el Tribunal Constitucional, con todo su derecho, dijo que había cosas que no eran constitucionales. Por cierto, yo estoy de acuerdo con ellas. Y yo creo que hay incluso alguna más que no lo es. Pero, vamos a... José Luis, pero esa es la realidad. Cuando llegó aquí, después de decir lo que dijo, lo primero que trató es de enmendarlo en el Parlamento. Vamos a repasar las portadas y a ver si tenemos tiempo todavía para comentar algo más. Voy a empezar por la del periódico El Mundo, que dirige Paco Rosell y que ha titulado precisamente Rajoy atrapa a Pablo Iglesias en el referéndum de Cataluña. Ahí tiene usted el titular. El líder de Podemos se muestra incapaz de aclarar si corresponde a todos los españoles decidir sobre Cataluña. Los socialistas creen que Podemos ha inyectado oxígeno a Rajoy en un momento de debilidad política. Iglesias ofrece al PSOE un gobierno de entendimiento para echar al presidente de la corrupción también. Son titulares, insisto, sobre el tema de la moción de censura. También se hace eco El Mundo en su portada de la fiscal que acusa a Ronaldo, al jugador del Real Madrid, de defraudar de manera consciente 14,7 millones de euros. Por cierto, últimamente Raúl del Pozo acierta casi todo. Sí. Voy con ABC. Portada dedicada a Mariano Rajoy. Mirando el reloj después de escuchar a Pablo Iglesias durante 170 minutos. Yo pensaba que había estado casi 4 horas, pero bueno, ha estado 3 horas y pico. 3 horas, sí. 3 y pico, ¿verdad? Dice ABC, Rajoy convierte la moción en una dura censura a Pablo Iglesias. Pese a que Podemos empleó ayer más de 5 horas en atacar al gobierno, el presidente controló un interminable debate que había preparado a fondo para descolocar a los populistas. En su página 2 de titulares también habla de que el Banco de España mejora hasta el 3,1% la previsión del crecimiento de la economía española para 2017, del PIB. El organismo destaca la solidez de las bases que impulsan la expansión de la economía española. Es el titular destacado también de ABC. Voy con OK Diario. OK Diario. Sandra Fernández, mira cómo habéis titulado.
una imagen vale más que 1000 palabras, la derrota en los rostros de Podemos. Y vemos ahí saliendo a Irene Montero, detrás la diputada que le acompaña, que está a su derecha, no sé quién, no lo recuerdo, y veo a Errejón también, pero Errejón vamos con abatido. No vemos a Pablo Iglesias, que también estaría con la procesión por dentro. Sí, la imagen es que lo dice todo, eso fue nada más terminar y realmente la derrota... yo creo que es bastante, claro, es que es bastante evidente, no hay ni una sonrisa en ninguno de ellos. También destacáis el espectáculo de Podemos, 6 horas de discurso, vapuleo de Rajoy y el sopor de los diputados. Y sobre todo también dedicáis a Ana Oramas dos sueltos. Oramas noquea Iglesias, gente como usted destrozó Venezuela, el país más rico de América Latina. Y le dice también a Ana Oramas a Iglesias, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Por eso hemos hablado hoy con Ana Oramas. Le ha dado bien dado, Eso no lo había entendido. Pues le ha pegado, pero vamos, está en el cielo de la boca. 2 zascas buenos. La Razón titula Censura a Iglesias. También coincide con ABC casi en ese titular. El que sale censurado es Iglesias. Fue a por lana y ha salido trasquilado, ¿no? Rajoy irrumpe en el debate y deja en evidencia la falta de programa de su adversario. No puede ser presidente. Los líderes de Podemos intervienen más de 5 horas y solo suman críticas a su moción. Es una pérdida de tiempo. Iglesias evita defender la soberanía nacional ante el desafío independentista. Son titulares de La Razón. Voy con El País. El País dice que Rajoy entra al duelo de protagonismo con Iglesias. O sea, entra en el duelo y ha buscado el protagonismo, ¿no?, con Iglesias. El líder de Podemos utiliza la moción de censura para encabezar la oposición al PP, mientras el presidente del gobierno interviene para resaltar su papel frente al radicalismo de Podemos. Solo Esquerra Republicana y Bildu anuncian su respaldo a la iniciativa, a la moción de censura. Otros titulares del País: los jueces impiden que la Generalitat pueda acceder a sus datos, y también habla de la Fiscalía que denuncia a Cristiano por fraude fiscal de 14,7 millones de euros. Y los periódicos económicos, voy a destacar el Expansión. Expansión destaca que Canarias sacó 363 millones de euros en depósitos del Banco Popular. El Economista, el inversor gana por vez primera en el año con la deuda pública. Y sobre la moción de censura dice que Rajoy apabulla a Iglesias en una moción sin novedades económicas. Perdón. Y 5 días la sindicatura del Banco Popular prepara acciones ante la justicia europea. Los inversores históricos del banco planean una demanda contra el mecanismo único de resolución y el FROB. Y los inspectores del Banco de España cuestionan el valor negativo calculado para la entidad. Todo esto en cuanto a los diarios económicos. Bueno, La Vanguardia también destaca en su portada que Rajoy planta cara a la dura reprobación de Podemos. Iglesias ofrece un perfil comedido después del relato demoledor de Montero sobre corrupción y el presidente baja a la arena y mantiene un duelo de fondo. Pues esto es lo que hay. ¿Habías apuntado tú algo más sobre Pablo Iglesias? ¿Qué querías decir, José Luis, antes de...? Yo había apuntado que sí. He oído algunos comentarios de que el presidente del gobierno ha leído, sí, lo cual demuestra lo previsibles que son estos chicos. Porque claro, ir a un debate de investidura y que el que te va a dar la réplica casi sepa al 100% lo que vas a decir, solamente se puede entender de 2 formas. O se lo han pasado, por eso decía yo lo de cabalgar las contradicciones, o se lo han pasado, o el tío es un fenómeno. Eso de pasarse, eso le ocurrió a Hernández Mancha, que algún colaborador directo se lo pasó al Partido Socialista y Alfonso Guerra, a medida que iba leyendo Hernández Mancha su intervención, es que el propio Alfonso Guerra se la iba repitiendo. Claro, vamos a ver, lo que dice José Luis Corcuera, los que hemos visto... No sería la primera vez, pero no creo que sea el caso este. Pero José Luis Corcuera lo que dice, fíjate, no le falta razón, porque los que hemos visto la intervención de Rajoy, a pesar de que en los comentarios en Twitter Montero decía, anda, está leyendo, pero es que estaba respondiendo perfectamente a lo que ha dicho primero la señora Montero. Bueno, pero y lo que dijo lo que ha hecho es el discurso más duro y más frontal y más necesario que hacía falta contra Podemos. El discurso que Rajoy no había hecho nunca. Lo ha hecho hoy. Entonces, era muy fácil tener relatado todo lo que representa Rajoy. Pero es que son predecibles. Lo ha hecho. Es que son tan predecibles que lo podías escribir 2 días antes. Es que no han sorprendido absolutamente con ningún argumento. Han dicho lo que llevan diciendo mucho tiempo. Una vez que la señora Montero ha fijado y ha sido dura contra la corrupción, que es verdad,
Oiga, dedíquese usted a decirle a los españoles cuánto dinero se va a gastar para que haya vivienda social, cuánto dinero se va a gastar para que haya esto, de dónde lo va a sacar. Lo ha resuelto de un plumazo, ¿sabes lo que ha dicho, no? Entonces, con un sistema fiscal más justo y más equitativo, para que paguen más los que más tienen. Entonces, o sea, lo de siempre. Claro, eso no puede ser. Claro. Es que así no se puede ganar un debate. Claro, cuando esto lo comparan con Felipe González, oiga, perdonen ustedes, pero es que esto es terrible. Sí, pero ¿cómo se va a poder comparar Felipe González, este chico, con Felipe González? Hombre. Pero tiene razón Luis Salvador en una cosa que ha apuntado, que es el discurso en el que a Rajoy ha atacado más frontalmente a Podemos que ha dicho hasta ahora. De hecho, el propio Pablo Iglesias ha dicho, yo no me esperaba este discurso de usted, lo esperaba del portavoz de su parlamentario. Usted no suele utilizar estos argumentos, señor Rajoy. Es decir, que en ese sentido es verdad que es la primera vez que ha sacado todas las miserias de Pablo Iglesias, las personales, las políticas. Sí, yo quería aplaudir a Corcuera por su honestidad y su coherencia. Y lo aplaudo también, espero que resulte mañana que el Partido Socialista, como él dice, tiene que defender lo que tiene que defender de forma clara, como es la integridad de España. Pero lo que apunta Luis tiene una razón. Lo que está pidiendo es que Corcuera sea el portavoz mañana del Parlamento. No, que yo quiero que lleve que lleve razón Corcuera. Pero lo que apunta Luis tiene un punto de razón. Y es que los actuales dirigentes del PSOE, los actuales, bien porque quieran captar votos que estaban en Podemos, o bien porque están obsesionados con su inquina al PP, que están obsesionados, pueden dar mensajes un tanto equívocos en torno al tema de la nacionalidad de España. Que hay una nacionalidad. Yo no me lo creo. Que el que ha sido mi partido hasta hace pocos días sirva bien los intereses de mi país, de España, y sirva bien los intereses del partido. Los intereses del partido es ganar, es obtener la confianza de los ciudadanos y además, y por encima de eso, tiene que defender los intereses de España y de los españoles. Eso lo decía quien fue presidente de ese partido y quien me dio a mí el ingreso en ese partido, que se llamaba Ramón Rubial, que por cierto, se pasó más de 22 años en la cárcel, cosa que estos muchachos han obtenido, afortunadamente, viven en una democracia que a muchos les costó muchos años de cárcel, a otros muchos años de exilio. Pues un año menos que la tigresa. Se tiró un año menos que la tigresa. Iba a decirte antes, cuando ha dicho en un tuit 21 años y un día, 21 años y un día, me imagino que será por alguien acusado de corrupción. En fin, lo más probable es que estén encantados con que la tigresa haya salido a un año por asesinato. Exacto, después de haber pagado un año por cada que es persona una cosa a la que ha para asesinado. nota. Yo no la llegué a conocer, pero casi la conozco, iba a decir como si la hubiera parido, porque he tenido la desgracia de tenerme que estudiar su biografía para conocerla mejor. Por cierto, me ha llamado la atención alguien que ha dicho que fue expulsada de ETA por incumplir las normas y por tener una vida desordenada y promiscua. Alguien lo ha dicho en una televisión. Me ha llamado la atención. No voy a decir por qué, pero me ha llamado la atención. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que estamos fuera de tiempo. Javier, ¿cómo ha acabado el barómetro? ¿Cómo ha cerrado, perdón? Pues Antonio, un 82% de nuestros espectadores piensan que ha ganado el debate Mariano Rajoy. Recordarles el teléfono, que mañana leeremos sus WhatsApps y los oiremos con sus opiniones. Es el 680 20 30 21. Ahí nos pueden mandar todo tipo de mensajes, Antonio. Y mañana recogeremos algunos de ellos, como solemos hacer al comienzo del programa. Gracias, Javier. José Luis Corcuera, gracias. Y vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa mañana. Y estaremos atentos a la intervención del PSOE. A mí, cuando por medio esté el futuro de la Constitución española y, por tanto, Cataluña,
se puede contar conmigo para lo que haga falta. Pues seguiremos contando contigo, por supuesto que sí. Patricia Betancor, detrás de la verdad. Cuéntanos, ¿qué tenéis pensado esta noche que vais a ofrecernos? Buenas noches, Antonio. Ha vuelto a ocurrir. De nuevo, un ciclista fallecido atropellado. Ocurrió ayer por la noche y se suma a la larga lista de personas que han fallecido encima de sus bicis. Un año negro para los ciclistas el 2017 y la cifra asusta porque lo que llevamos de año ya son 26 las personas fallecidas. ¿Existen puntos negros para los ciclistas en nuestras carreteras? En unos momentos lo vemos. Y un cantante asturiano ha fingido su propia desaparición. Tras ser detenido, la policía ha descubierto que utilizó la documentación de un amigo para poder escapar. Ahora se enfrenta a los delitos de falsedad documental y usurpación de identidad. Esta noche les vamos a contar todos los detalles de este caso. Pues estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar esta noche. Ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, estar detrás de la verdad. Enseguida volvemos, Antonio. Gracias, Patricia. Adiós, Jaime González, Sandra Fernández y Chencho Arias. Gracias. Buenas noches a los tres y también a Paco Rosell, a Maripau Domínguez y a Luis Salvador. Gracias también a los tres, por supuesto. Y a ustedes por la atención que nos han prestado. Nos reencontramos a eso de las 10 menos cuarto aproximadamente de hoy ya miércoles y les contaremos cómo concluye esta moción de censura y otras noticias que el día nos deje. Hasta dentro de un ratito.